La postura que asume mi equipo es una postura conciliadora, desde el punto de vista de que sabemos que se han hecho muchos intentos. Ha habido voluntad política en muchas ocasiones de cambiar los problemas del país, pero lamentablemente la corrupción, la falta de continuidad ha tenido como consecuencia que no se logre implantar un cambio radical. Los cambios han sido simplemente temporales, por así decirlo, o insuficientes para revertir los problemas que aquejan al país hasta ahora y que lo han aquejado durante toda su historia republicana, como vamos a poder ver. Las permanencias detectadas en nuestro trabajo son básicamente tres. Los cambios que identificamos son básicamente en tres aspectos. En el aspecto socioeconómico, en el aspecto cultural y en el aspecto económico propiamente dicho. Uno de los principales cambios identificados es el que se obtuvo con el gobierno de Juan Velasco Alvarado, con la reforma agraria, que intentó
cambiar el esquema de los latifundios y de la centralización del poder en unos cuantos terratenientes, entregando la tierra a quien la trabajaba. Ese era el lema. El problema es que si bien supone un cambio, fue insuficiente para acabar con la problemática que aqueja a la población que hasta ahora sigue siendo marginada, la población rural, hablamos de ella básicamente. Otro cambio es en cuanto a la diversidad cultural. En el gobierno de Leguía intentó incluirse, digamos que cohesionar al país, incluyendo a estas mayorías subyugadas siempre, ¿no? El problema del indio, de González Prada, por ejemplo, nos habla muy bien de esto. Pero nuevamente el esfuerzo de Leguía fue insuficiente y bueno, algunas incluso tienden a decir que fue una movida política más que un sentimiento puro que naciera de él, una intención original. Y bueno, lamentablemente en este caso aún persiste esa problemática, todavía tenemos discriminación en nuestro país y hay una gran porción de la población que sigue subyugada y son precisamente la población de de la sierra, de los sitios rurales básicamente, ¿no? Entonces este problema persiste. Otro cambio que hemos podido identificar es el cambio en cuanto a la economía. Gracias a la política neoliberal del gobierno de Alberto Fujimori, se logró salir de una crisis política bastante profunda en la que estuvimos sumidos en los gobiernos anteriores a él, teniendo su pico más alto en el gobierno de Alan García, por ejemplo, cuando había una inflación de más del 200%. Gracias a la privatización de muchas empresas y a esta política neoliberal se logró cambiar esto. Y de hecho el Perú ha tenido un crecimiento económico desde entonces. Los gobiernos que sucedieron al de Alberto Fujimori simplemente siguieron la línea en el aspecto económico. Pero aún así, nuevamente este cambio resulta insuficiente porque si bien es cierto que en las cifras macroeconómicas hay una mejoría, esta mejoría no se siente en el poblador de a pie, no se siente en el minorista, que sigue teniendo que trabajar prácticamente lo mismo para sobrevivir en nuestro país. Y esos son básicamente los cambios y permanencias que hemos podido analizar en nuestro trabajo. Hernández Soto, en su libro El otro sendero, la revolución informal, precisamente nos habla de cómo la informalidad gobierna nuestro país y cómo esta informalidad hace que la economía no pueda estabilizarse y sea creciente la diferencia socioeconómica entre ricos y pobres. Nos lo grafica de una manera magistral. Víctor Andrés Belaúnde, en su libro La política del Perú, Independencia y Liberación, también nos grafica de una manera bastante buena cómo se han dado estos gobiernos inestables durante la época republicana. Nos ayuda precisamente a notar esta permanencia de inestabilidad política que hasta ahora sufrimos en nuestro país. Y por su parte, José María Arguedas, en su clásico libro Todas las Sangres, nos grafica de una manera bastante integral la diversidad de culturas que existen en el país y cómo esta diversidad no logra cuajarse, digamos, en una cohesión que nos una a todos y que más bien se ha convertido hasta el día de hoy en fuente de discriminación en muchos casos. Y es una permanencia también que detectamos en nuestro trabajo.